nomenclatura. Hay dos tipos de compuestos, o sea, vamos a ver. Unos son compuestos que son binarios, que son aquellos que están formados por dos cosas, y después los compuestos terciarios, que no significa que tiene que tener solamente 3 átomos, sino, por ejemplo, un compuesto binario puede ser el monóxido de carbono, perdón, el dióxido de carbono. O sea, hay 2 oxígenos y un carbono, pero compuestos, o sea, átomos del elemento, hay átomos de carbono y átomos de oxígeno. Por eso es binario, porque está formado por 2 cosas. Y en el terciario están formados por 3, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Entonces, vamos a empezar con los que son compuestos binarios. Lo primero que vamos a ver son los óxidos. Estos óxidos pueden ser óxidos básicos, y estos se van a formar por un oxígeno y un metal. Y tenemos óxidos ácidos que se forman por un no metal con oxígeno. Entonces, para poder formarse, por ejemplo, para cualquiera de los dos, igual la nomenclatura es la misma. Que nosotros tengamos hierro 2, oxígeno 3. Entonces, acá para poder saber cómo nombrarlo, lo primero que yo necesito es tener los números de oxidación que tiene el hierro y que tiene el oxígeno. El oxígeno, eso lo miramos en la tabla periódica. El oxígeno tiene como número de oxidación el -2. Solamente tiene ese numerito. Hay algunos compuestos que tienen un solo número de oxidación, entonces yo ya sé que voy a usar ese, y hay otros que tienen diferente. Entonces tengo que ver, a ver cuál está usando. Por ejemplo, el hierro tiene 2 números de oxidación. Puede estar usando el número de oxidación 3 o puede estar usando el número de oxidación 2. Entonces tengo que ver a ver qué número de oxidación está usando ese hierro. Entonces el oxígeno ya sé que tiene -2 y se multiplica por 3 porque son 3 oxígenos. El hierro se va a multiplicar Una por... pregunta, el -2 vendría a venir desde él. Es del oxígeno, es el número de oxidación del oxígeno. Eso va a estar, Ok, es un listo. dato que está en la tabla periódica. Vos tenés el oxígeno, a veces acá al costadito te ponen los números de oxidación. Ok, El listo. oxígeno tiene solo ese, entonces, o sea, ya sé que va a usar ese porque no es el único que tiene. Claro. Entonces, este se multiplica por los 3 y el hierro son 2 y yo necesito saber por quién se está multiplicando y esta cuenta tiene que dar 0. Entonces yo sé que 3 por -2, esto da -6. Entonces tendría que buscar qué número está multiplicado por 2 para que me dé 0. O sea, para que esto en realidad dé 6, para que 6 más -6 me dé 0. O sea que Claro, estoy usando tendría que ser 3. el 3. Entonces el Claro. hierro, nosotros si nos fijamos en la tabla periódica, tiene el 3 y tiene el 2. O sea, ahí ya sé que este está usando el 3. Entonces, hay Ok. 2 nomenclaturas. Una es por IUPAC y otra se llama tradicional. Por la IUPAC se va a llamar óxido de hierro y le vamos a poner el número de oxidación en números romanos acá en paréntesis. Pues yo ya sé que está usando el Sí. 3, óxido de hierro 3. La tradicional le voy a poner ICO cuando usan los números de oxidación grandes y OSO cuando usa su número de oxidación chico. Entonces habíamos dicho que el hierro tenía 3 y 2, está usando el 3, está usando el grande, entonces le voy a nombrar con ICO. Se llama óxido férrico. Terminación ICO. Este es un óxido básico, o sea, es oxígeno con hierro y el hierro es un metal. Pero la nomenclatura es O lo sea, mismo óxido, perdón, el férrico vendría a ser de... del hierro. Y a la terminación Ah, ICO listo, listo. es porque está usando el más grande. Es grande, claro, Claro, listo. si Ok. estuviera usando el otro, por ejemplo, sería así el compuesto. Este tiene -2 y este tiene el 2.
Entonces acá se llamaría óxido de hierro 2. Claro. Y acá es óxido ferroso. Terminación oso. Esto que cambia mucho el nombre pasa en algunos, no en todos. Algunos, o sea, se llaman igual y solamente le agregas el ico y el oso, y hay 2 o 3 que cambian mucho. Pero si no, en general, o sea, es el mismo nombre con oso o con ico. Por ejemplo, si yo tengo con carbono, o así, este tiene menos 2 por 2, así que este va a estar usando el 4. Y este tiene menos 2, así que acá está usando el 2. Entonces acá se llamaría óxido de carbono 4. Y acá sería óxido carbónico. Y este es óxido de carbono 2, óxido carbonoso. Terminación oso. Estos, por ejemplo, ¿ves? Estos, el de carbono, estos son óxidos ácidos, porque es un no metal el carbono. Y estos son óxidos básicos. Pero los dos, la nomenclatura es la misma, o sea, vas a poner en la UPAC óxido de y el compuesto con el número de oxidación en números romanos, y en la tradicional con el ICO o con el oso, depende si está usando el grande o el chico. En eso no te va a O sea, cambiar. es una consulta. Cada uno tiene 2, vendría a ser, ¿no? Así como el de el férrico que tiene el 3 y el 2, Sí, que algunos tienen ¿no? 2, algunos tienen 1, como el oxígeno, y algunos tienen muchos, que ahora después pues, vamos a ver en otros compuestos cómo nombrar cuando tienen muchos. Ah, ok. Pero en Y general cuando sí, tiene uno, ¿cómo se nombraría? cuando tiene uno no le vas a, no es necesario que se lo aclares, porque tiene ese solo. Por ejemplo, el sodio, que tiene número de oxidación 1, no tiene otro número de oxidación, es el único. Entonces va a ser sodio 2, oxígeno. Entonces es óxido de sodio, no necesito aclararle acá. Y acá es lo mismo, óxido de Ah, ok. sodio, porque no tiene ni ico ni oso. Claro. O sea, los que tienen un número de oxidación, óxido de, y le pones el compuesto y nada más. Ok. Bien. Ecuaciones de obtención. ¿Cómo las vamos a obtener a estas? En estas ecuaciones de obtención yo lo que necesito es poner algo mezclado con otra cosa y que de resultado me dé lo que yo estaba formando. En este caso vamos a formar, yo quiero obtener la ecuación de oxidación, o sea, de obtención del hierro 2, oxígeno 3, del que armamos del otro lado. Entonces, para poder obtener esto, lo que tuve que haber mezclado es el hierro con oxígeno. Siempre el oxígeno, no sé, en la naturaleza está así, es diatómico, o sea, se pone oxígeno 2, y con eso yo voy a mezclar hierro con oxígeno y voy a formar el compuesto. Una vez Ok. que nosotros hicimos esto, que ya tengo la ecuación esta de obtención, tengo que balancear. ¿Por qué? De un lado y del otro de la flechita me tiene que quedar la misma cantidad de hierros y de oxígenos. Y este ves que tengo Ok. hierro 2 y acá hay un solo hierro. Pero ya no puedo Sí. modificar los valores de acá, los chiquititos. Entonces lo que se hace es ponerlos acá adelante. Entonces yo necesito que haya 2 hierros acá. Para que de este lado haya 2 hierros y de este lado hay 2 hierros. Y con el oxígeno estamos peor porque este tiene 2 y este 3. Entonces si yo lo multiplico por un 2, acá serían 4, pero acá no tengo un número para multiplicar el 3 y que me dé 4. Entonces voy a tener que poner un 3. Sí. Entonces, 3 por 2, 6. Y acá tengo 3, tendría que poner un 2, para que 2 por 3 también de 6. Entonces ahí, O sea que ese 2 no influencia en el 2 del, sí, digamos, del claro, hierro. ese. Ahora el problema va Sí, a ser no. ese, que me modifica no solo el oxígeno, sino que también a este.
Entonces ahora tengo Claro. 4 hierros. Entonces tengo que ir a cambiar esto. O sea, vamos a ponerle un 4 acá, 4 hierros, 3 oxígeno 2, 2 hierros, entonces me van a quedar. Vamos a arreglar esto. Me queda 4 hierros, de este lado 4 hierros, 6 oxígenos y 6 oxígenos. Y ahí sí me quedó balanceada esta ecuación de obtención. Una vez que uno la obtiene, que ya tengo el compuesto, ahí después lo balanceo para que quede balanceado, porque después vos con eso te vas a tener que hacer estequiometría, entonces vas a necesitar que eso esté balanceado. Claro. Bien, vamos a seguir con los compuestos binarios. Vamos a dar los hidruros. Y los hidrácidos. Los hidruros son compuestos que están formados por hidrógeno y un compuesto metálico. El hidrógeno también le pasa como el oxígeno, tiene un solo número de oxidación, que es el 1, pero él lo tiene en positivo y en negativo. El oxígeno tiene el -2 solamente. Acá el hierro puede tener o el 1 positivo o el 1 negativo. Pero en estos va a usar el negativo. O sea, cuando están formados por hidruro, con un metal, va a usar el -1. Entonces, por ejemplo, yo tengo hierro, hidrógeno 3. Entonces, sé que en este compuesto, sé que el hidrógeno usa el -1, multiplicado por 3. Como esta cuenta me tiene que dar 0, este tiene que tener 3. Entonces, vamos a nombrarla por UPAC y por tradicional. En UPAC se va a llamar hidruro de hierro 3. Se pone solo el número de oxidación del hierro porque el hidrógeno ya sé que va a usar el -1. Y en la tradicional, hidruro férrico, porque el hierro, habíamos dicho que tenía el número de oxidación el 2 y el 3, está usando el número de oxidación más alto, entonces terminación ICO. Estos no son, o sea, ya cuando uno ve los óxidos y estos, la mayoría son iguales, o sea, tienen el mismo sistema. Cambia que se te va a agrupar, pero la formación o el nombre va a ser igual. Después tenemos los hidrácidos. Los hidrácidos se forman por hidrógeno y un no metal. Entonces, acá este no metal va a usar el número negativo que tenga. Y el hidrógeno va a usar el +1. Entonces, por ejemplo, no sé, el azufre. El azufre tiene el número de oxidación 6, tiene 4, y negativos tiene el -2. Cuando arme un hidrácido con el hidrógeno, va a usar este número de oxidación. No usa los positivos, usa su negativo. Entonces, por ejemplo, ¿Siempre en todos serían los negativos? claro, ese no metal va a usar el número negativo en los hidrácidos, cuando se mezcle con un hidrógeno. Entonces, yo ya sé que si voy a buscar el azufre en la tabla periódica, busco ya el número negativo, se usa -2, y este está usando 1 por 2. Entonces, le vamos a nombrar por UPAC y por tradicional. Como no hay mucho para elegir acá, porque no es que puede tener muchos números de oxidación, sino que solo el negativo, y cuando tienen el número de oxidación negativo, tienen uno solo negativo, es ese, no hay otro. Entonces, este se va a llamar sulfuro, que eso es por el azufre, de hidrógeno. Pero no le aclaro el número de oxidación ni nada. Si fuera con, por ejemplo, con cloro, el cloro tiene un número de oxidación -1, así que es este compuesto. Sería cloruro, o sea, tienen este uro ahí, de hidrógeno. No se le dice ni el número de oxidación ni nada. Y en ¿El la... uro siempre da en UPAC? ¿Cómo? ¿El uro siempre va a ir? Siempre. O sea, es el no metal, el nombre del no metal,
con terminación uro de hidrógeno. Ah, ok. Y la tradicional va a ser ácido sulfurhídrico. Terminación no ico, sino hídrico. Y este es ácido clorhídrico. ¿Siempre hídrico o hay otros Siempre, también, como no, el siempre hídrico. beso? Solamente Ah, eso. ok. O sea, así que cuando ya los ves así, que dice que terminan ese hídrico, ya sabes que está hablando de este del hidrácido. Ah, ok. Bien. Bueno, el que sigue son las sales binarias. Estas sales binarias se van a formar por un metal más un no metal. Este no metal tiene que ser cualquier no metal que no sea ni hidrógeno ni oxígeno, porque si es oxígeno estaría siendo el óxido y si fuera un hidrógeno para un metal sería un hidruro. Así que no usa ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener hierro, cloro 3. El no metal va a usar el número negativo que tenga, lo mismo que pasaba en el anterior. Y el metal usará su número positivo. Y ahí sí puede variar, porque por ejemplo en este caso el hierro, lo mismo que nos pasaba siempre, tiene o el 3 o el 2. El cloro, el número negativo es el -1, así que -1 por 3. Y acá entonces el hierro tiene que estar usando el 3. Entonces vamos a nombrar por UPAC y por tradicional. Por UPAC se va a llamar, siempre es el nombre del no metal con terminación uro, de hierro y el número de oxidación en números romanos. Y en la tradicional es fluoruro, y como está usando el número de oxidación 3, es férrico. Terminación ico en el, no en el metal. El no metal no, esto es fluoruro porque ya sé que está usando su número negativo. Entonces es uno solo, no hay muchos Ok. más. Bien. Bueno. Ahora vamos a pasar a los compuestos terciarios. Los compuestos terciarios tenemos 3 que vamos a ver. Los primeros son los hidróxidos. Todo esto vendría a ser como lo tengo que aprender para poder hacer los Claro, cálculos, porque ¿no? vos ahí te va a Entonces, tirar el compuesto, el nombre, que puede ser cualquiera de estos, y hacer la claro, ecuación esa de obtención. Entonces, poner en los claro. binarios no pasa nada porque la ecuación de obtención es como simple. Pero ahora estos terciarios, vas a ver que estos se forman con los que veníamos viendo antes. Ahora cuando empezamos a ver la ecuación de obtención. Entonces, como ahí vos te va a tirar cualquiera de estos, vos tenés que aprendértelos. Yo igual te estoy grabando esto, después vos miralo y hacete como un cuadrito con todos. O sea, anda poniéndote cada Joya, dale. uno como para que vos lo tengas ordenado. No sé si por ahí Ok, estudiártelo de memoria, pero el ir practicando cuando vas haciendo los ejercicios, decir, bueno, a ver qué dice. Sulfuro, no sé, de tanto, bueno, te fijas a ver cómo hacerlo. Entonces después uno lo va ok. aprendiendo, lo vas incorporando esto. Bien, bueno, este hidróxido se forma con un metal, oxígeno e hidrógeno. Y lo bueno de esto es que el número de oxidación que tenga el metal va a ser el mismo numerito, este numerito de acá va a ser el mismo número de acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hidróxido con hierro, hierro, oxígeno, hidrógeno 3, ya sé que si acá hay un 3, este va a estar usando el número de oxidación 3. Es por el tema de la cuenta, lo mismo. Si yo pongo los números de oxidación, me va a dar 0, pero, o sea, coincide de que este numerito que aparezca acá siempre va a ser el mismo del número de oxidación. Entonces, estas para nombrarlas, UPAC y tradicional. La UPAC se va a llamar hidróxido de hierro 3.
Y este es hidróxido férrico, terminación ico. Bien. Después, además de estos, o sea, de los hidróxidos, también tenemos oxoácidos. Estos oxoácidos se forman con hidrógeno, un no metal y oxígeno. Puede tener un numerito acá y puede tener otro numerito acá. Si el número de oxidación del no metal es impar, no tiene número acá al lado del hidrógeno. Con él va a ser así. O sea, no, va a ser un solo hidrógeno. Si es par, ahí sí. Va a tener un numerito acá. Ok. Bien. Entonces, estos, por ejemplo, vamos a poner ese que tenemos ahí. Yo sé que el oxígeno, sé que tiene -2 y se multiplica por 4. El azufre, si nosotros buscamos los números de oxidación, tiene el número de oxidación 6 y el número de oxidación 4. Entonces, acá tengo, como este es -2 por 4, este el del oxígeno me dio -8. Entonces, el del azufre va a estar cercano a ese -8. O sea, de los dos, de estos dos que tiene, tengo que buscar el que esté más cerca, o sea, que es el 6. Porque el 4, como que tengo, o sea, voy a necesitar un montón para ponerle. Entonces, va a estar usando el de 6. Entonces, 6 más -8, todo esto me da -2. Entonces, el hidrógeno que tiene 1 por 2 va a cumplir ahí para que eso de 0. Entonces, a toda esa cuenta, el número de oxidación que me importa es el del azufre. O sea, que sé que tiene que llevar ahora el número de oxidación 6. Entonces lo voy a nombrar por UPAC y por tradicional. En la UPAC se va a llamar sulfato. Viste que antes tenían terminaciones uro. Ahora tienen terminación Sí. ato. Sulfato Ok. 6 de hidrógeno. Y en la tradicional se llama ácido sulfúrico. Terminación ico porque está usando el más grande. Si no, usaría terminación oso. Problema de este es que muchas veces, sobre todo en la tradicional, se confunde con las sales binarias. Porque, con las sales binarias, no, perdón, con los hidrácidos. Porque ves que es ácido sulfurhídrico y el otro es ácido sulfúrico. Entonces uno a veces cuando los ve, se lo confunde. Entonces lo que tenés que tener en claro es eso, que si dice hídrico, está hablando del compuesto binario, y si dice ico solamente, está hablando de este oxoácido. Es un compuesto terciario. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo es la ecuación de obtención de estos? Cuando nosotros teníamos recién los óxidos, que yo te decía que había óxidos básicos y óxidos ácidos, vamos a armar los dos, oxígeno 3. Si yo lo mezclo con agua, me forma, o sea, este es un óxido básico, porque es un óxido formado por oxígeno y un metal. Cuando yo esto los meto con agua, me forman un hidróxido. Este hidróxido, sé que este va a tener número de oxidación 3. Este hidróxido va a tener el mismo número de oxidación, va a llevar número de oxidación 3. Entonces va a ser oxígeno, hidrógeno, 3. Entonces, al mezclar el óxido básico con el agua, obtengo el hidróxido. O sea, si yo quiero saber cuál es la ecuación de obtención, cómo obtener ese hidróxido, tengo que partir de armar el óxido básico y mezclarlo con agua. Y después que hice esto, hacer el balanceo. Fíjate que acá hay 2 hierros y acá hay 1, así que voy a tener que ponerle un 2.
Y ese 2 va a afectar a todo, porque acá hay este oxígeno y este hidrógeno están multiplicados por 3. Entonces, oxígenos voy a tener 3 por 2, o sea, tengo 6. Hidrógenos tengo 3 por 2, que también tengo 6. Entonces, los hidrógenos tengo 3 por 2, que son 6, y acá tengo 2, así que voy a ponerle un 3. Y ahí quedó balanceada. Fíjate que tengo 2 hierros, 3 oxígenos y 3 oxígenos de este, y acá hay 6. Y lo mismo con los hidrógenos. Entonces ahí tenemos la O sea, ecuación. esos que se suman dan 6, ¿no? Claro, me quedan 3 de acá y otros 3 de este. O sea, de este Ok. lado tengo 2 hierros, 6 oxígenos y 6 hidrógenos. Y de este lado, 2 hierros, 6 oxígenos, 6 hidrógenos. Ahí. Ok. Y con los otros, con los oxoácidos, con estos de acá, la ecuación de obtención es con los óxidos ácidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que formar este, que es un oxoácido, los números de oxidación de este es menos 2 por 3, este tiene 1, así que este está usando el 5. Entonces va a estar formado por el nitrógeno con el oxígeno, este con número de oxidación 5. Este tenía menos 2, así que este va a tener que multiplicarse por 2 y este por 5. Y este va a ser un óxido ácido, que al mezclarlo con agua me va a dar ese oxoácido. Entonces la ecuación de obtención de un oxoácido es entre un óxido ácido y agua. Y después de que lo armamos, ahora sí lo tengo que balancear. Lo mismo, acá tengo 2 nitrógenos y acá hay uno solo, así que le voy a poner un 2. Y acá me queda, creo que ya está, 2 nitrógenos. De este lado hay 2 nitrógenos. Los oxígenos hay 5 y uno más 6. Y acá hay 2 por 3, 6 oxígenos. Y el hidrógeno, hay 2 hidrógenos. Y de este lado también hay 2 hidrógenos. Y ahí me quedó balanceada. ¿Me aclaras que esos de oxoácido era? No. Sí. Sí, este es del oxoácido. O sea, es la Listo. ecuación de obtención, pero ahí te lo voy a poner así después. Esta es ecuación de obtención de los hidróxidos y esta es la ecuación de obtención de oxoácidos. Bueno, y nos queda la última, que son las oxosales. Que esta mezcla un metal, un no metal y oxígeno. Entonces, por ejemplo, en una oxosal podemos tener hierro, azufre, oxígeno, Le puse una cosa que mientras tenga la vida baja hace 100% de daño. Y me falta un punto para quitar meterme la fórmula primero. el izquierdo, digamos, No, de la línea de vida que 6, 4, esto queda 2. Ahí está. Bueno, acá el problema que vamos a tener es que las dos cosas, tanto el azufre como el hierro, o en este caso el metal, no metal, pueden variar los números de oxidación. Puede pasar, como te decía acá antes, que agarrabas uno de la tabla periódica que tiene un solo número, o puede ser que varíen los dos. Entonces tengo que fijarme a ver qué número de oxidación tienen los dos. Entonces el oxígeno tiene menos 2 y se multiplica por 3.
me fijo la tabla periódica y el azufre tiene 6 y 4. Entonces tiene que ser uno que no supere el 6 que tiene esto. Entonces va a tener que usar el 4. 4 más menos 6, todo esto queda menos 2. Y todo esto ves que está entre paréntesis y se multiplica por 3. O sea que esto es menos 6. Entonces, si este se está multiplicando por 2, es porque este tiene que tener número de oxidación 3, para que 3 por 2 sea 6, menos 6 me dé 0. Entonces, este es el número que está usando el azufre y este es el número que está usando el hierro. Sí. Entonces, ahora los vamos a ir a nombrar por la UPAC y por la tradicional. Este va a ser sulfato, la terminación ato, el número de oxidación del azufre, que es 4, de hierro, 3. Veis que la clave son las dos. Esto va con terminación ato, se le pone el número de oxidación, hierro 3. Y en la tradicional vamos a empezar con el problema, porque nosotros teníamos solo el ico y el oso. Y ahora tengo dos compuestos que tendrían que usar el ico y el oso. Entonces, el ico y el oso se lo voy a dejar para el metal. O sea, el metal, depende si usa el grande o el chico, le voy a poner ico o oso. Pero en el no metal, voy a usar el ato o el hito. El ato para el grande, el hito para el chico. Ok. Entonces, este va a ser, el azufre está usando el más chico, está usando el 4. Entonces va a ser sulfito. Y el hierro está usando el 3, que será el más grande. Entonces, sulfito férrico. ¿Cómo me doy cuenta si es metal o no metal? En la tabla periódica, cuando vos tenés Sí. la tabla periódica así, hay una línea acá que se lo ponen o de otros colores o te lo Sí, separan. sí, ya me acordé. Sí. Esta columnita de acá son gases, o sea, esos son no metales, pero igual no se relacionan con nadie. Estos son no metales. Y después todos Ok. los demás son todos metales. Y está acá Claro. el hidrógeno, que también es un no metal, es el único que está de ese lado. Después todos los demás Claro. son metales. Igual la tabla periódica te la separa. Muchas veces si compras estas que se compran en la librería, lo tenés por colores, ponele. Sí, sí. Yo descargo una de internet siempre y tiene como una línea donde te separa estos no metales de los metales. Claro. Pero sí, te lo separa ahí en la misma tabla periódica. Bien. Bueno, entonces vamos a armar. Pará, te quería aclarar algo más en uno de estos. En estos, los oxoácidos. Estos oxoácidos, o sea, como van con el no metal, muchas veces ese no metal, viste, yo te decía que podían tener dos números de oxidación, uno, o hay algunos compuestos que tienen muchos números de oxidación. Entonces, esto Sí. te va a pasar en los oxoácidos y después en algunos compuestos que lo usen. Pero en el oxoácido es más común. Por ejemplo, el cloro, el yodo y el bromo, que son los compuestos halógenos, tienen como número de oxidación el 7, el 5, el 3 y el 1. Y usan los 4, porque a veces hay compuestos que tienen muchos números de oxidación, pero usan los más comunes, que por ahí, no sé, como el azufre, tiene alguno que otro número de oxidación, pero usa el 6 y el 4, que es uno, después en la práctica vos vas viendo, sabés que esos, el carbono usa el 4 o el 2, o sea, no, hay grupos, hay números de oxidación que no usan, pero estos usan todos. Entonces, puede estar con cualquiera de ellos. O sea, por ejemplo, podemos tener así, a ver, vamos a poner este. 5, 6, 3.
7, 8, oxígeno 4. Forma todos estos compuestos. Entonces, el problema, o sea, en la UPAC no es tanto, porque cuando vos lo nombrás en UPAC, por ejemplo, está usando el 1, está usando el 5, está usando el 3 y está usando el 7. O sea, cuando lo llamamos por BioPack, se llamaban cloruro, el número de oxidación de hierro, de hidrógeno. En esta va a ser cloruro 5 de hidrógeno. En esta cloruro 3. De hidrógeno. Y cloruro 7 de hidrógeno. El problema lo tiene en la UPAC, en la tradicional, perdón. Porque esos eran ácido y tenía el nombre ICO o oso. Y acá al tener estos 4, pues, o sea, voy a nombrar al que tiene el más grande, el que tiene el 7, lo voy a llamar ácido. Sí. Le voy a usar el ICO, pero le voy a agregar el per adelante. Entonces es perclórico. O sea, el per indica como que es el más grande. El de 5 es el que voy a dejarlo con el ICO solo. Entonces, ácido clórico. El de 3 va a ser el ácido cloroso. Y el de 1, que es el más chico, va a ser el ácido hipocloroso. ¿Ves? El de 1 y el de 3 usan terminación oso, pero adelante el más chiquitito lleva el hipo. Y el de 5 y el 7 también los dos terminan con clórico, con terminación ico, pero el de 7 va a usar el per adelante para indicar que es el más grande. Ok. Bien. Hipo sería el más chiquitito. Hipo es para el más chiquitito, sí. Bueno. Entonces, vamos a arrancar a agarrarlos del 1. En el ejercicio 1 te pide que saques la masa y te va dando, hay 4 ejercicios. Y ves que en el primero te habla del ácido periódico. Después en el B, óxido brómico. Y en el C, el hidróxido plúmbico. Entonces, tenemos el ácido periódico, que le va a pasar lo que veníamos viendo recién, porque es con yodo, y es periódico, o sea que está usando el número de oxidación 7. Así que este es hidrógeno, yodo. ¿Viste que dice 300 Sí, y sí. después dice en CNTP? ¿Qué significaría Condiciones normales de presión y temperatura. Sí. O sea, esos ahora después son gases, eso es para los gases, y después te da unos moles para que le calcules. Claro, ok. Bien. Bueno, entonces este tiene 7, este tiene 1, este es menos 2 por 4. Así que esa es la fórmula. Este que es óxido brómico, vamos a utilizar es el bromo y oxígeno. El oxígeno ya sé que lleva menos 2. Y sé que el bromo es de este tipo, es uno que tiene muchos números de oxidación. Entonces, si me está hablando de solamente de brómico, es porque está usando el número de oxidación 5. Por más que es un óxido, también podría estar usando cualquiera de todos los números de oxidación. Entonces, este tiene menos 2 y este 5, así que a este lo voy a tener que multiplicar por 5 y a este por 2. Así que
esta va a ser la fórmula del óxido brómico. Y ahora vamos a armar el hidróxido plúmbico. Plúmbico significa que es el plomo. Lo busco yo en una tabla. Ahí está. PB, que es el plomo, oxígeno, hidrógeno. El plomo, yo ahí lo busqué en la tabla periódica, tiene el número de oxidación el 4 y el 2. Me está diciendo que es plúmbico, o sea que está usando el número de oxidación más grande. Así que esta va a ser la fórmula del hidróxido. Y una vez que armamos las fórmulas, ahora sí vamos a armar los ejercicios. En el primero me dice que tengo 300 decímetros de un compuesto, de este compuesto, en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, este va a ser un gas. O sea, cuando es un gas van a usar una fórmula, que es una fórmula para los gases. Entonces, cuando me habla esto de condiciones normales de presión y temperatura, es porque está hablando de un gas, y esos gases van a usar una fórmula que se dice que es presión por volumen es igual a N por R por T. Entonces nosotros acá, esto lo voy a correr para que no. Nosotros cuando nos habla de condiciones normales de presión y temperatura, significa que la presión es a 1 atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius, o lo mismo en grados Kelvin es 273 kelvins. Entonces lo que yo voy a hacer es poner los datos acá adentro. O sea, la presión es 1 atmósfera, el volumen es este que me dio, estos 300 decímetros cúbicos. N son la cantidad de moles que voy a tener de este compuesto, de este gas. Ok. R es una constante, es siempre la misma, 0,082. Siempre va a ser esa. Siempre es esa, es una constante. Y la temperatura en Kelvin, que es esta, 273 kelvins. Entonces yo lo que quiero averiguar es esto, es los moles. Entonces voy a multiplicar 1 por 300, me va a quedar 300, y voy a multiplicar este 0,082 por los 273, así que esto me queda N por 22,386. Y ahora este 22,386 lo voy a pasar para aquel lado dividiendo. Y esto es igual al número de moles. Así que hago 300 dividido eso, me da que son 13,4 moles. Bien. Ahora, ¿cómo? O sea, porque ahí lo que me piden es la masa, no quiere los moles, quiere saber las masas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un compuesto, por ejemplo en este que es el hidrógeno, yodo, oxígeno 4, yo puedo con la tabla periódica sacar cuánto pesa eso. O sea, que eso va a ser, se llama su masa relativa. Entonces nosotros buscamos en la tabla periódica la masa del hidrógeno, que va a ser 1. La masa la tiene, cuando vos tenés el compuesto así, hay un numerito que es con comas, que dice 1,0079. Eso se redondea, o sea, se le pone 1. Entonces, el hidrógeno tiene 1 de masa, más el yodo, la masa del yodo, que va a ser 126,9, así que es 127, más
la masa del oxígeno, que son 4 oxígenos. Así que es 16 por 4. Entonces hacemos 1 más 127 más 16 por 4. Esto pesa 192 gramos. Esa es la masa de esa molécula. Y esa masa va a corresponder, siempre la masa que yo saco de una molécula es lo que corresponde a un mol. Un mol de moléculas. O sea, yo tengo cualquier compuesto, le saco la masa relativa, esa masa de ese compuesto corresponde a un mol de ese compuesto. Y adentro de un mol siempre hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O sea, dentro de un mol de lo que sea, yo tengo 6,02 por 10 a la 23. Si eso es un mol de moléculas, en este caso voy a tener esa cantidad de moléculas. Entonces nosotros lo que queríamos era, ahí tenemos una relación entre cuánto es un mol con respecto a la masa, o sea, 192 gramos de ese compuesto es un mol. Y yo sabía que habíamos sacado que teníamos 13,4 moles. Entonces voy a decir, bueno, si yo tengo un mol, sé que un mol pesa 192 gramos. Nosotros tenemos 13,4 mol. Entonces quiero saber qué cantidad de masa va a ser. Entonces hago esta regla de 3, se multiplica acá en cruzado y el resultado se lo divide por 1. Una consulta. La en el ejercicio, ¿no? ¿Cómo sé cómo sacarla? Y pues yo sé que vos ahí la sacaste, ¿no? Pero en el ejercicio a mí no me anuncia cuál es No, pero o el sea, te está compuesto. pidiendo, el compuesto sí, te dice que era el ácido periódico, que por eso sacamos la fórmula. Y con esa Ah, listo, fórmula listo. es con la que le sacás la masa relativa. Claro, listo. Ok. Por eso te di todo lo de nomenclatura, porque no te da las fórmulas, te tira los nombres. Entonces vos tenés que sacarlas vos porque las necesitas. Claro, Porque si sí. no tenés la fórmula o si sacás mal la fórmula, ya sacás mal la masa. Claro. Para todo. Pues por eso te empecé con lo de nomenclatura. Parece re largo todo, pero es como que Sí, empieza por ahí. Sí, claro. Creo que es un tema bastante difícil. sí, son varias cosas. Sí. Bueno, Sí. y esto me da 2572,8 gramos. O sea que estos 13,4 moles pesan esta masa. Ok. Bien. Ahí ya sacamos el A. Claro, la masa que nos pedía. O sea, todo eso fue para sacarle la masa. En el B nos dice que, o sea, está un poco más fácil, porque nos dice que tengo, vamos a pasarlo para allá, óxido brómico. Entonces, esto era bromo, oxígeno, 2, 5. Me dice que de esto tengo 4,2 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, vamos a sacarle la masa relativa a este. La masa del bromo es 79,9, así que es 80 por 2. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Viste en la tabla que vos me dijiste que tiene como un número, coma y varios números? ¿Cómo sé cómo redondear para arriba o para abajo? Si después de la coma el número es 5 o mayor a 5, redondeas para arriba. Ah, ok. Si no, para abajo. Si no, para abajo. Claro, porque ves el cloro tiene 35,45, así que le pones 35. Pero en este caso el Claro. bromo es 79,9, así que le ponemos 80. Ok. Bien, bueno, y entonces la masa de esto es 80 por 2 más 16 por 5. Tenemos 240 gramos. Estos equivalen a un mol y esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan estos 240 gramos. Pero ahí me dicen que ahora que tengo esto,
Entonces quiero saber 4,2 por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuánto pesa? Entonces hacemos 4,2 por 10 a la 24 por 240 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y esto me quedó 1674,41 gramos. Y esa sería la masa de esa cantidad de moléculas. Es como que te va relacionando moles, moléculas. Claro. Ahora en el C, ese está un poco más fácil porque te habla solo de moles. En este hidróxido plúmbico me dice que tiene 7,4 moles. Entonces saco la masa relativa de esto. El plomo tiene 207. El oxígeno tiene 16 y van 4 de esos. Y el hidrógeno tiene 1 y va 4. Así que 207 más 16 por 4 más 1 por 4 me queda 275 gramos. Voy a borrar esto. Entonces, esa masa es lo que equivale a un mol. Y quieren saber 7,4 moles. Entonces voy a decir, un mol pesa 275 gramos. 7,4 mol, ¿cuánto va a pesar? Entonces hacemos 275 por 7,4 dividido 1 y esto me va a quedar 2035 gramos. Y ahí tenemos la masa de este. Mm, Igual primero vos ponete con la nomenclatura, o sea, no te pongas como a hacer todo y después hacete como un cuadrito para que lo tengas y ahí cuando empezamos a hacer los ejercicios puedas empezar a pasar Claro, estos nombres para que no te mezcles todo. O sea, no, ya te digo, claro, sí. no te pongas a estudiarlo de No memoria. creo que me deje, ¿no? Tener el cuadrito. Preguntale, si tenés Mm, forma de preguntarle, de hablar con ella en el colegio, de mandarle un mail o algo, preguntale por Sí, las sí, dudas. Por ahí te deja, ¿viste? Porque bueno, hay que, sí, como que hay que aprendérselo. Entonces, bueno, por ahí te deja que lo tengas y nada. Si no, mientras, o sea, lo vas usando mientras tanto para hacer los ejercicios y siempre algo te va quedando de eso. Porque, es así, o claro, sea, sí, sí, estudiarlo de memoria es un montón, es como ponerte a estudiar las tablas, ¿viste? Que estudias números y números, con esto es igual. claro, Como que no tiene como sentido y como que por ahí te mezclas todo. Entonces vos hacete el cuadrito y lo claro. vas usando para los ejercicios. Y después vas viendo a ver cómo te lo vas aprendiendo. Dale, dale. Bien. Bueno, yo ahora en un ratito te subo el video. ¿Querés que te paro? Dale, genial. Gracias, Nati. Cualquier